yo tuviera que presentar a la primera entrevista central del día de hoy, sin duda usaría la palabra referente, porque eso es no solamente para muchas mujeres, sino para todos quienes hemos buscado y encontrado una manera distinta de mirar el fútbol y también la vida. Pero mis compañeros eligieron presentarla de esta manera. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. Silvia Pérez Mondino nació en Montevideo un 18 de octubre. Es hija del periodista Marcelino Pérez y de Elsa Mondino y hermana de Cecilia. Se crió en Punta Gorda y estudió en el Crandon. De niña quería ser veterinaria o profesora de educación física. Comenzó en el periodismo en 1987 en emisora Alfa, en el programa Primer Plano de Nacho Suárez, y allí decidió estudiar periodismo en la UTU. Luego pasó a Primer Informe, el informativo de Canal 5, siendo la primera mujer en hablar de fútbol en televisión. Cuando yo arranqué en el 87 no había mujeres trabajando en esto, yo fui la primera en televisión y era un poco, hay una mujer que habla de fútbol en Canal 5. Ah, sí, pero mirá que es la hija de, ser la hija de Marcelino Pérez, que fue un periodista de muchos años, exjugador, ex técnico, me ayudó. Creo que si hubiera arrancado sin ese crédito hubiera sido más difícil, aunque a mí no me gustaba usar ese argumento, soy la hija de... Trabajó en Super Sport en Canal 4 y en 1994 ingresó al diario El País, donde trabajó hasta 2021. Fue la primera mujer en viajar a cubrir partidos de Copa Libertadores. En el año 2000, convocada por Julio Sánchez Padilla, ingresó a Estadio 1 y trabajó allí hasta que el programa culminó en 2018. Él me llamó y me dijo, quiero poner una mujer en la mesa de Estadio 1 y creo que tenés que ser vos. Eso me dijo. Igual después, cuando por fin dije que sí, iba a empezar el lunes siguiente, sacó un aviso en los diarios que decía las mujeres a lavar los platos, no sé qué, y estaba mi foto. Buenísimo. El primer día que fui a salir. Entonces cuando yo fui al programa yo di un delantalito y le dije, vengo a lavar los platos. En 2024 editó Tuya y Mía, historias de fútbol y amor, aportando una nueva mirada sobre las compañeras de los futbolistas. Silvia es periodista, gerenta deportiva egresada de la Asociación Cristiana de Jóvenes y hoy coordinadora de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo. Silvia está en pareja con Ángel, es mamá de Daniel, Diego y Martina y abuela de Mauro. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti. El diario no hablaba de ti. El diario no hablaba de ti. Me hace llorar esto. Además, esa canción que pusieron de fondo era la cortina musical del programa de Nacho Suárez en Alfa, que bueno, que Nano Sprigliac, que hoy trabaja acá, era mi operador, o sea, él debe haber hecho esa jugada. No, la verdad no sé de dónde sacaron todas esas fotos, pero bueno muchas gracias, muy linda la presentación. Es mérito sin duda de Nano y de nuestro equipo de editoras que son unas fenómenas también con Mónica a la cabeza. Para hacer un repasito de una historia tuya que tiene mucho de lucha, mucho de reconstruirse, ¿sos de mirar tu propia historia? ¿Cómo de mirar mi propia historia? De mirar todo el camino recorrido. No. O sea, la vida va transcurriendo, el camino se va haciendo. De repente uno no pensaba, como decía ahí, yo quería ser veterinaria porque amo los animales. Creo que los animales son mejor que la gente en muchas cosas. O profesora de educación física, porque era mi mejor nota en el colegio y en el liceo. Y después, terminé empezando en radio. Y pasa que me casé muy joven, tuve mis hijos, o sea que al final no hice ninguna de las dos cosas. Y empecé a trabajar en emisora Alfa y me di cuenta que estaba hablando en un micrófono y que no me había preparado y me parecía horrible. Entonces empecé a ir a la UTU a hacer periodismo. En ese momento no existía la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y hice periodismo en la UTU y ya después seguí trabajando, o sea que... Yo sí voy a hacerte mirar un poquito para atrás, porque en esta historia de lo que leí de vos, me encanta cuando en las entrevistas uno lee la vida de la gente y entiende muchas cosas de la hora. Pero en esa reconstrucción, por ejemplo, vos terminaste el liceo, el bachillerato después de ser mamá, sí. Y eso también, y fueras muy buena estudiante. Era ahí. O sea, en el liceo, en Crandon, capaz que no, porque viste que a esa edad, la adolescencia, vos estás de repente para el bailecito, el novio, otras cosas, no te importa, no te das cuenta de lo importante que es estudiar. Después, cuando terminé quinto y sexto en el Damaso, que ya tenía mis hijos,
Uno estudia porque quiere, no porque lo mandan. Y bueno, y ahí sí me sorprendí a mí misma de lo buen estudiante que fui, porque yo tenía mi idea de lo que había sido en el liceo, ¿no? Además, como mi mamá falleció cuando yo tenía muy pocos días de vida, creo que eso me perjudicó mucho en la vida, en muchas cosas, ¿viste? Sí, leían, escuchaba, mejor dicho, en una entrevista que te hicieron, eso de que sin duda marcó tu infancia, tu adolescencia y también hasta alguna pareja, porque eso de ser huérfana de tan chiquitita y con un papá también viajero y todo, hizo que eso de reconstruirse o construirse desde abajo ha sido una constante en tu vida. Sí, claro, mi padre además era periodista en la época en que Nacional y Peñarol se iban a jugar a Europa un mes, jugaban la Copa Teresa Herrera, en el fútbol uruguayo era muy importante y él no estaba siempre viajando o trabajando hasta tarde en el diario. Y bueno, nos dio mucho a nivel económico, fuimos a Crandon, vivíamos en Punta Gorda, pero no mucho a nivel afectivo y también teníamos la carencia materna, ¿no? Que después de muchos años de terapia, yo entendí que vos sos un niño abandonado, aunque tu madre se murió porque le vino una enfermedad, no porque te abandonó, pero como vos no tuviste ese cariño, ese amamantamiento, todas esas cosas. Y bueno, yo dejé muchas de mis parejas porque después de verlo en terapia muchos años, tenía miedo de volver a ser abandonada. Entonces, cuando el amor de repente ya no era eso maravilloso del principio y se transforma en otra cosa, lo que es lógico, yo dejaba antes que me dejaran a mí porque tenía miedo de volver a ser abandonada. Después, con la madurez y la terapia, lo superé porque hace 30 años que estoy con Ángel, así que... Y a través de esa vida que tuviste, hay una figura central que es tu abuela, Concepción, asturiana. Y leía esa cosa maravillosa de que pudiste ir a encontrar las raíces, que es otra constante también en tu carrera, que recién estuvimos con Sebastián Cittadini, que es otro que siempre busca como un más allá, ir un poquito hacia atrás y ver los que han construido, ¿no? Y también es una constante en tu carrera. Vos te diste el lujo de ir a conocer el pueblo de tu abuela, sí, tu pueblo en realidad. Sí, mi abuela siempre me hablaba del pueblo. Además, mi abuela se había venido de muy chiquita en un barco, sola, porque su madre había fallecido, su padre se casó con otra señora que no era buena con ellos, y ella se vino sola con otra familia, con 11 años, 12 años, y no sabía leer ni escribir, porque en el pueblo se dedicaban al ganado, y ella se vino para acá, empezó a trabajar, después se casó con otro asturiano en Buenos Aires, después se vinieron para acá, y ella me contaba mucho cómo eran las casas allá, y yo siempre quise ir viste que llega un momento en la vida que vos como que querés buscar tus orígenes, y bueno, y fuimos... Asturias, tuvimos que alquilar un auto porque ya no había ómnibus que subían. ¿Fuiste con los gurises o solo con Martina? Fui con Martina y el papá de Martina. Tu hija menor. Sí, y que cumplimos un sueño porque ella quería ir a Londres y yo quería ir a Asturias. Entonces ese viaje hicimos Asturias-Londres. Y me acuerdo que tuvimos que alquilar un auto porque ya no había ómnibus que subían hasta Silbón, que es como se llama el pueblito. Donde hoy viven muy pocas personas porque los jóvenes bajan a trabajar en Oviedo o en Gijón, no se quedan ahí. Y me acuerdo que las casas eran tal cual me contaba mi abuela, de piedras, todo, con un lugar abajo donde iba el ganado en invierno. Entonces le digo a mi hija, sácame una foto acá, porque esto era tal cual me contaba mi abuela. Y cuando me está sacando la foto sale un perro a ladrar de una casa y sale un señor. Y le explico, ¿no? Discúlpeme, señores, que mi abuela era de acá. ¿Cómo se llama? Jardón. Aquella casa es de Jardón. Y voy y había un tío abuelo que lo conocí ahí, que mi padre cada vez que iba a España lo iba a visitar. O sea que hasta encontré un familiar y todo. ¡Qué maravilla! O sea que fue una experiencia preciosa y yo siempre le digo a mi hija, cuando me muera mis cenizas las vas a tirar ahí. Estás loca, van a creer que llevo droga en el avión, me dice. Una maravilla esto de la reconstrucción de tu historia, pero también cuando estaba leyendo un poco lo que había sido tu recorrido, veía nombres de oro de verdad. Nacho Suárez, que lo nombraban allí, pero bueno, Julio César Sánchez Padilla. O sea, estamos hablando de puntales de la televisión, ¿no? Sí. Yo hoy valoro muchísimo, en el momento no me di mucha cuenta cuando Julio me llamó. Único en su especie, único. Sí, único, un personaje increíble, único. Él me llamó y me dijo que quería poner una mujer, como contaba recién, en la mesa de Estadio 1, y yo le dije, déjemelo pensar, porque yo no me veía en esa mesa, estaba Ariel Del Bono, Lalo, todos popes del periodismo, y yo no me veía, todo golpeando la mesa, Julio. Le pedí una semana para pensarlo.
Me llamó la semana, le pedí otra semana para pensarlo. Y fue Jorge Sabia, que era mi jefe en el diario El País, que me dijo, te están ofreciendo un trabajo, sentate ahí y decí lo que pensás. Y bueno, y fue lo que hice. Y en realidad ahí está mal contado, porque el aviso no decía a las mujeres a lavar los platos, decía ahora los hombres a lavar los platos. Decía el aviso que salió, salió en los diarios. No, y yo hoy valoro muchísimo, porque Julio era un señor muy conservador, ¿me entendés? Y sin embargo se la jugó para poner a una mujer en su mesa, que no había. Hoy valoro muchísimo lo que él hizo y siempre tuve una relación bárbara con él. Podías pensar completamente distinto que él, pero lo terminabas adorando porque era un tipo encantador y buena gente y un personaje que hacía cosas que te matabas de la risa en el programa. Nos divertíamos mucho en el programa. Había gente que me decía, yo lo que me río con ustedes, o sea, era un programa deportivo, independiente, que eso era muy importante porque no había muchos programas independientes, pero también era divertido. La gente la pasaba bien. Y yo creo que Estadio 1 era también parte de la cultura de los uruguayos, porque hoy sigo viendo autos que dicen el pegotín que dice yo soy uno de los 8, el termo que dice yo soy uno, yo sigue estando, y hay gente que me dice, Silvia, ¿cuándo volvés a Estadio 1? Ya no puede volver, no está Januzzi, no está Ariel del Bono, no está Lalo, no está Julio, imposible. Vos capaz que no te acordás, pero vos me enseñaste una cosa, me dijiste una frase que a mí me marcó para dominar ese enanito peligroso que tenemos a veces, todos los seres humanos, que es el ego, ¿no? Que vos dijiste que los periodistas nos dividimos de acuerdo a lo que exponemos, es como mucho más fácil que te crezca el enanito del ego. Cuanto de la prensa, que son los más humildes, los más perfil bajo, pasando a la radio, que ya se escucha la voz, a la tele, que te expones totalmente. Ahí como que hay que tener el triple cuidado porque es donde más se exacerba este chico que todos tenemos dentro y que a veces es muy peligroso. Eso me lo enseñaste vos, muchas gracias. No me acuerdo. Pero vos has recorrido todos los medios. Sí, yo a mí lo que más me gusta es escribir, o sea... Eso también me lo dijiste. Es que, viste que vos decís, es verdad, la gente no te conoce si trabajas solo en un diario, ve tu firmita, pero no te conoce. En la radio ya te conoce por la voz, como decís, y la televisión te conoce mucho más. A mí lo que más me gusta es escribir. O sea, si tuviera que elegir en los 3 medios, me quedo con el diario. La radio tiene una cosa maravillosa también, que es esa intimidad con el oyente, ¿viste? Que te parece que te están hablando a vos cuando estás escuchando, y que además puedes estar haciendo otras cosas y escuchando, mientras que la tele te tenés que sentar a mirar. La tele es maravillosa porque es todo, imagen, movimiento, voz, todo. Pero yo, por ejemplo, que trabajé muchos años en el informativo de Canal 5, una nota en un informativo no puede tener más de 1 minuto y medio. 1 minuto y medio es larga. Entonces terminás preguntando lo obvio. No podés preguntar otras cosas que te gustaría mucho preguntar. Porque si no le preguntaste lo que pasó ayer en el partido, la gente dice, no le preguntó lo que tenía que haberle preguntado. En cambio, en la radio, si vos tenés un programa, yo tuve muchos años un programa en emisora Alfa los sábados, que empecé con Juan Gallardo, después terminé con Pedro Buchalja, lo hacíamos desde el Mercado del Puerto y era una entrevista y teníamos tiempo para hablar de muchas cosas. Y en el diario también, porque yo tenía 2 páginas para escribir una historia, una entrevista, que aunque sea una entrevista, yo siento que vos estás creando, porque ponés cosas que viste, el entorno, o sea, vos también estás poniendo cosas tuyas en una entrevista, por más que pongas lo que el entrevistado habló, ¿no? En esas entrevistas, en esas páginas del diario El País, sobre todo de Ovación, escribiste un montón de historias. Y supongo que esas habrán sido llaves, porque las relaciones son eso, nos abren puertas, para un libro tan personal, o sea, no quiero decir íntimo porque no es un libro íntimo, pero es un libro que necesita la intimidad, necesita que una persona se abra frente a vos, ¿no? Te abra la puerta de la casa, por decir. Sí. Que es este libro precioso, Tuya y Mía, en la que relatás 18 historias que tienen que ver con, decía mujeres futbolistas de técnicos, de jueces de fútbol, mujeres relacionadas con el mundo del fútbol desde el lugar de compañeras, esposas, novias. ¿Cómo se te ocurrió la posibilidad de este libro y de la importancia que podía tener para la gente, sobre todo? En realidad, la que me dio esa idea fue Cata, una compañera del diario hace muchos años, que ella estaba trabajando en una editorial y me dijo, ¿por qué no escribís un libro sobre mujeres? Me dijo, hace muchos años, no pasó. Y después, en realidad, como yo los lunes en Ovación, los domingos de noche con los compañeros elegíamos quién había sido el jugador de la etapa, que muchas veces era de un cuadro chico. Entonces yo el lunes iba a su casa, le hacía una entrevista que era un poco la presentación, porque era de un equipo de los llamados chicos y la gente no lo conocía. Y ahí, bueno, conocía a muchas mujeres, novias, esposas,
que además siempre trataba de hablar otras cosas, porque ahí sí tenía tiempo de hablar otras cosas y de contar sus historias, su familia, cómo se conocieron. Mis compañeros me embromaban porque yo siempre iba con el fotógrafo y le decía, sacá una foto distinta, con la esposa, los niños, el perro, el gato. Me acuerdo una vez un jugador de Progreso lo sacamos con el gato, para mostrar una foto diferente a las que la gente veía siempre, que es el entrenamiento o el partido. Y ahí conocí a muchas mujeres y me pareció muy interesante porque la gente cree que una mujer que se casa con un futbolista y se va a vivir a Europa, por ejemplo, o a México, o a Estados Unidos, o a Arabia, tiene una vida maravillosa, es rica, hace lo que quiere. Y no es así, porque esa mujer que se va deja de lado su vida, su familia, sus amigos, su trabajo, sus estudios, para irse a vivir prácticamente la vida del otro, acompañarlo en todo. La más generalmente el jugador no está porque está concentrado o está viajando, ella está sola, una cultura diferente, un idioma muchas veces diferente. Después tienen hijos y los abuelos no están para cuidarlos, o sea, pueden ir un tiempito, pero no se quedan todo el tiempo. O sea, es una vida difícil, no es lo que la gente cree, y me gustó mucho mostrar que ellas contaran sus experiencias. ¿Cómo fue el proceso de este libro? Fue bien, porque a muchas las conocía, a otras no, pero se prestaron para contar sus historias, que les agradezco mucho porque abrieron su corazón. Yo creo que estuvo lindo porque era mostrar todo eso, y además hay historias que están buenísimas. La esposa de Gregorio, que quería ser abogada y no pudo ser porque dedicó su vida a Gregorio y a sus hijos. La del loco Abreu, que se mudó 17 veces, con lo que eso implica, el estrés que implica una mudanza, pero ella era muy jovencita y no lo veía mal, no le parecía mal, le gustaba. Es más, si se quedaban más de 6 meses en un lugar ya le parecía raro, hasta que llegó un momento en que decidió quedarse acá porque vio sufrir mucho a su hija, a Valentina, que había cambiado como 14 veces de colegio, pues estaban 6 meses en un lugar, 6 meses en el otro. Entonces en un momento le dijo al loco, yo no me voy más, me quedo en Uruguay, de acá más te vas solo. Y eso le sirvió a ella porque se quedó, y eso le posibilitó terminar su carrera. Ella había hecho 1 año de facultad antes de irse para España con el loco la primera vez, y como cambiaba siempre de lugar no podía seguir la carrera nunca porque se iba 6 meses para otro lado. Pudo recibirse de abogada, que era lo que ella quería, o sea, un mérito impresionante, a pesar de que se quedó con los 4 hijos acá, llevándolo, trayéndolo, haciendo todo, pero pudo terminar su carrera, que me parece un gran mérito. Está Misca, la esposa de Huerta y Gargano. O sea, hay historias que, bueno, vos decías la del árbitro, a mucha gente le encantó la historia de Natalia, la esposa de Cristian Ferreira, que contó que el día que lo conoció, se conocieron en una reunión de amigos, no sé qué, estuvieron charlando toda la noche, y cuando ya se iban, ella le dijo, anotá mi teléfono, porque contigo me caso. Me encantó eso, ¿viste? Y fue así, después se casaron. Sí, Juan Ramón Carrasco, y qué espantoso, pero uno se acuerda de los nombres de ellos, ¿no? Pero claro, son las trayectorias visibles de Fabián O'Neill, que me parece Andrea. también un hallazgo, porque también el vivenciarlo desde otro lugar. Hay mucha historia, Juan, ya lo dije así, Carrasco, pero hay mucha historia, y vos me tiraste al cielo de los hijos, ¿no? Y los periodistas deportivos también tienen vidas. Capaz que no viajan, bueno, algunos sí viajan mucho, vos tuviste la oportunidad, que no es fácil para las mujeres, algunos viajan mucho, pero los fines de semana están, tanto para los futbolistas técnicos como para los periodistas, están puestos entre paréntesis. ¿Pagaste un precio familiar por eso? No es fácil, o sea, yo lo viví con mi padre también, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la tele, en el informativo de Canal 5, a los pocos meses de haber empezado en Alfa, que fue el productor Hugo Brugnini, que me gusta nombrarlo, que tenía el programa, el informativo de Canal 5, porque también se la jugó por poner una mujer. Mi hijo, que estaba en 6º de escuela, el mayor, un primero liceo, me criticaba horrible. Yo llegaba y él me criticaba. Y yo le decía, yo no necesito que me apoyes, porque estoy haciendo una cosa nueva. Y él me dijo, no me importa si lo haces bien o lo haces mal, yo no quiero que lo hagas. Porque los compañeros le hablaban a tu madre, entra al vestuario, le decían todas esas cosas. Después mis hijos se dieron cuenta que también había partes positivas, porque podían ir a los aromos, a los céspedes y conseguir una foto con un jugador, tenía su parte positiva también. Pero es verdad eso que vos decís los fines de semana, porque mi hija iba al colegio toda la semana, y el sábado y domingo cuando estaba en casa yo estaba siempre trabajando. Me acuerdo de ir para el diario por la Rambla y ver todo el mundo tirado al sol y vos tenías que ir a trabajar.
Eso cuesta para la familia, porque como que de repente no tenés mucho tiempo de compartir cosas. Pero bueno, son las reglas del juego. En todo ese tiempo hiciste mucha cosa, ¿no? Fuiste una de las periodistas más importantes del diario El País, por ejemplo. Me dolió mucho esa desvinculación, supongo. A mí también. Sí, lo supongo. Fue muy injusta, era el momento de las entrevistas más leídas, lo que decías, sí. Estas cosas que pasaban los lunes. Sí. No, y los propios, a mí lo que mucho me dolió, porque los propios dueños decían que mis notas eran las más leídas, y sin embargo tomaron la decisión de desvincularme. A mí me afectó mucho, piré, me fui a vivir un año a Bellavista sola. Yo veraneo siempre en Bellavista, pero nunca había vivido un invierno. Y me alquilé una casita, que en invierno son muy baratas, o sea, me echaron en abril. El 1 de mayo estaba viviendo en Bellavista, sola, porque mi familia estaba acá con cosas, trabajo, estudio, todo. Y no la pasé bien, porque me di cuenta que me había casado por primera vez a los 18 años y nunca había estado sola. La soledad me afectó mucho, por más que fui con mis perros y todo. Y el frío también, no la pasé bien. Me sirvió porque empecé a escribir, no ese libro, otro que tengo por editar, pero no la pasé bien. Y en realidad hice eso porque piré, porque no me afectó mucho lo del diario El País. ¿Lograste, viste lo de la reconstrucción de vuelta? Sí. Y sé que hubo un llamado de la intendenta de aquel entonces, Carolina Cose, para hacerte cargo de la secretaría, en el que pusiste tu impronta, porque no tiene nada que ver los animales con la secretaría, y vos le hiciste que tuviera que ver, ¿o no? Sí, bueno, porque a mí me importan mucho los animales. No, bueno, y yo estaba todavía en Bellavista cuando me llamó Carolina Cose, a quien yo no conocía, nunca había hablado con ella, ni la había visto, y me ofreció el cargo. Y bueno, y he tratado, yo siento que, a ver, no es que yo hice gerencia deportiva, pues capaz que si me llamaba Cerrito, Racing, algún equipo para ser la gerente deportiva, como que estaba más en lo mío, ¿no? No todo Montevideo. Pero bueno, he tratado de hacerlo, hace ya 3 años y pico que estoy, he tratado de hacerlo lo mejor posible, pero sigo extrañando el periodismo, ¿no? Veo un partido y me parece que al otro día tengo que ir a hacer la nota con el jugador, que es lo que hice, o con el técnico, con el árbitro, que es lo que hice 30 años de mi vida, ¿no? Lo sigo extrañando. Sé que tenés como objetivo lo del deporte comunitario, así que felicitaciones por este recorrido, ojalá se cumplan muchos de los horizontes que se han marcado. Yo quiero agradecerte mucho que hayas estado acá. No quise abordar el tema de la enorme referencia que tienen cada una de las periodistas deportivas mujeres que se han sentado en esta silla sobre el impacto de tu trayectoria, de tu figura, el respeto que genera tu imagen en todas nosotras, pero también en todo el fútbol uruguayo, en todos los protagonistas. Te agradezco, Tania. A ver, yo no me siento una referente, sinceramente. Así te dicen. Está bien, bueno, yo no me siento. Yo lo que sí entiendo, porque a mí me costó al principio, me costó ir a la bancada de prensa, que todos los hombres me miraban como diciendo, ¿esta qué hace acá? Porque no había ninguna mujer. Bajar y ver el partido de La Platea, porque me sentía muy incómoda, y después decir, no, yo tengo el mismo carnet que ellos, el mismo derecho, volver a subir. O sea, yo creo que ellas no tuvieron que pasar por todo eso, por suerte. Capaz que en eso sí ayudé a abrir una puertita, pero yo no me siento referente. Pero quería agradecerte mucho tu presencia acá, de verdad, agradecerte este libro que da una nueva mirada para la humanización del fútbol, que es lo que creo que muchos de nosotros queremos. Pero quería, para cerrar esta charla, que te agradezco en el alma, invitarte a participar de la consigna. Porque nosotros estamos preguntando, basados en tu libro... Estuve mirando ahí... basados en tu libro y en el de Cittadini, esto de posicionarse, ¿no? Claro, ser campeón. Estuve mirando a JP, que es un crack, le mando un beso desde acá, con esa consigna. Y bueno, para mí yo fui campeona con ese libro. O sea, fue mi primer libro, me gustó mucho, o sea, a mí escribir me encanta y bueno, ahora que no estoy trabajando de eso, la posibilidad de escribir es un libro. Bueno, y cuando se editó y se hizo la presentación me sentí muy feliz, o sea que me sentí campeona ese día. Bueno, que vengan más campeonatos entonces, Silvia, sé que tenés en carpeta y muchos más. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Nosotros nos vamos a una breve